Buenos días, mis queridos amigos y amigas, hermanos y hermanos. Estamos muy contentos nuevamente compartiendo otro tema que vamos a compartir hoy día. Que el Señor los bendiga a todos ustedes. Estamos contentos de que podamos seguir teniendo contacto por este canal. Y el tema de hoy día, hermanos, se llama Los dos candeleros de Dios acá en la tierra. Dios tiene dos lámparas que alumbran acá en la palabra de Dios. ¿Cuáles son las pistas que da el libro de Apocalipsis capítulo 11? También se le llama los dos testigos. La palabra testigo, testifican, hablan. Vamos a ver hoy día con otros pasajes bíblicos qué dice la escritura. Hoy día testifican en la tierra, pero dos testigos, dos candeleros muy especiales. El tema de hoy día se encuentra en Apocalipsis capítulo 11. Mi Biblia, la versión Valera, dice los dos testigos. Vamos a ver cómo comienza este hermoso relato de la palabra de Dios. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Si tuviéramos que utilizar hoy día una palabra moderna, una wincha. Se le dio una wincha, ¿cierto?, para que mediera. En los tiempos bíblicos los constructores tenían una vara de medir. Hoy día los constructores tienen una wincha. ¿Para qué se utilizan las winchas? Cuando se construye algo, las winchas se utilizan para encontrar las medidas, para que las medidas estén de acuerdo al plano que se quiere confeccionar, pero también la wincha sirve para rectificar. Sirve para rectificar si realmente el maestro dejó la medida como el jefe quería. De manera espiritual pasa algo similar. Dios quiere rectificar. Dios no va a rectificar su plan de salvación, porque el plan de salvación es perfecto. Dios nos va a rectificar a nosotros cómo estamos, nos va a medir cómo estamos con la voluntad de Él. Por eso acá la escritura comienza que se le da una caña de medir a Juan en la visión. Y me dijo, levántate, mide el templo de Dios, el altar y a los que adoran en él. Yo aquí abajito tengo, está el tabernáculo, el templo lo hizo Salomón, pero tiene las mismas características el modelo. Lo único que Salomón lo hizo en grande. Aquí abajito ustedes pueden encontrar el templo donde está el patio. Hay una carpita ahí, lo primero que se encontraba el patio. El templo tenía tres partes. El patio tenía el altar de los sacrificios, tenían el lavacro, y después abajito se ve como ya sin carpa el santuario, el lugar santísimo, estaban los panes de la proposición, estaba el altar, ahora otro altar, donde se quemaba incienso, y se mostraba el candelero con 7 brazos. Después en el lugar santísimo se encontraba el arca. Y el arca tenía 2 querubines que se cubrían. Y dentro del arca, ustedes saben que lo que se introdujo dentro del arca eran los mandamientos de Dios. Estaba una porción del maná y la vara de Aarón. Y al lado del tabernáculo se encontraba el otro libro, que eran las leyes civiles que tenía Israel. Bueno, esto explicando un poquito, porque acá la escritura dice que se tenía que medir el templo de Dios. No se puede rectificar el templo de Dios, pero sí a los que adoran en él. A nosotros, los cristianos. La palabra de Dios dice que el juicio va a comenzar por la casa de Dios, por los creyentes. La escritura dice que sabía que también el altar. Había un altar muy especial que era el altar de los sacrificios, que se representaba la muerte del Señor Jesucristo acá en la tierra. El patio representa el ministerio terrenal de Jesús, porque Cristo murió en la tierra. El lugar santo, el pan representa la palabra de Dios, el altar de incienso representa las oraciones y la lámpara representa la Biblia con el Espíritu Santo de Dios, que es lo que necesitamos nosotros, ¿cierto?, para poder después entrar al lugar santísimo, que es el lugar de la presencia de Dios. Y el versículo 2 dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte. El patio representa la tierra, porque Cristo Jesús, el altar de sacrificio de los corderos estaba en el patio. Cristo murió acá en la tierra, murió en Jerusalén. La actividad de Dios iba a seguir en los cielos. Jesucristo seguiría administrando la salvación de los hombres en la tierra. Para acá en la tierra, nosotros sabemos que el gobernante del mundo es el diablo, y Dios tiene un reino con la iglesia, con el creyente, pero en general el mundo se iba a dejar. Déjalo, dice, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Ellos lo van a pisotear, la santa ciudad, por 42 meses. Este es el mismo periodo que habíamos hablado, que salen meses,
Aparece tiempo, medio tiempo, tiempo y aparece el día. Son 1260 años donde realmente el cristianismo, como estudiamos, entra en una apostasía, entra en elementos extraños, pero lo que se comienza a esconder es la palabra de Dios. El mensaje de Dios es oscurecido hasta que los reformadores como John Huss, William Tyndale, tenemos Martín Lutero y otros muchos más, los valdenses, ellos van defendiendo lo que decía la palabra de Dios, la Biblia. Pero aquí donde aparecen los candeleros. Mira lo que dice el versículo 3. Daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio, con duelo. La Escritura dice que estos 2 testigos iban a profetizar. Jesucristo dijo, las Escrituras dan testimonio de mí, dan testimonio de mí. Y dice en el versículo 4, porque a los testigos que testifican, que hablan, también se les llama de otra manera. Y aquí vamos a decir, ¿qué representa los 2 testigos? Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están de pie delante de Dios en la tierra. Es una lámpara. Para explicar un poquito, hermano, en los tiempos bíblicos, las lámparas tenían una mecha. Y el combustible de las lámparas en los tiempos bíblicos era el aceite de oliva. Pues se llama candelero. Es decir, un candelero daba luz, un candelero era alimentado por el aceite y se le prendía la mecha y alumbraba. Los 2 testigos representan, hermanos, el Nuevo y el Antiguo Testamento. Recuerden ustedes que la Biblia se le llama una espada de 2 filos. Tiene 2 filos porque tiene el Antiguo y el Nuevo Testamento. Candelero, en la Biblia lo que se le llama candelero es a la Biblia. Dice la Escritura que lumbrera a mis pies es tu palabra. Una lumbrera, una lámpara que alumbra. Los candeleros representan el Nuevo y Antiguo Testamento. Es el mensaje de Dios. Toda la Escritura fue inspirada mediante el Espíritu Santo de Dios. El aceite representa el Espíritu Santo de Dios. ¿Pero por qué tuvieron que profetizar con duelo, con cilicio, vestido de negro? Porque la palabra de Dios por mucho tiempo fue perseguida. La palabra de Dios, de hecho, siempre ha sido perseguida. El Nuevo y Antiguo Testamento se expresaba en la boca de los profetas, de los patriarcas, de los apóstoles, de los cristianos. Y el mensaje siempre había sido perseguido. Veamos en el Antiguo Testamento, como dijo Jesucristo, Jerusalén, Jerusalén, la que matas a los profetas y asesinas a los que te son enviados. La gran cantidad de los profetas tenían que esconderse, huir. El mensaje de Dios siempre ha sido impopular. Veamos cómo terminó el Señor Jesucristo crucificado. Los líderes del tiempo del Señor Jesucristo se oponían al Señor Jesucristo. Cuando nace la iglesia es perseguida por los judíos, después es perseguida por Roma, y después los cristianos son perseguidos en la Edad Media por la Iglesia Católica. Entonces, hay un periodo donde el Nuevo Antiguo Testamento, en boca de los hijos de Dios, mis queridos hermanos, predican en duelo. Versículo 5 dice, si alguno quiere hacerles daño, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Si alguno quiere hacerles daño, debe morir como él también de la misma manera. Dice la Escritura acá, bueno, en la Biblia, hermanos, se encuentran relatos. Hay profetas que hicieron descender fuego del cielo. Tenemos el caso nosotros de Elías. Elías, cuando se encontró ante los adoradores de Baal, dijo, bueno, si Baal es Dios, que haga descender del fuego. Y yo voy a hacer un altar. Se hizo un altar para Baal y un altar para Jehová. Y Elías, cuando oró, cayó fuego del cielo y devoró hasta el agua que estaba en las zanjas. Entonces, de igual manera, estos relatos se encuentran en el Antiguo Testamento. Eliseo también descendía fuego y había matado a unos soldados que se lo querían llevar detenido, ¿ya? Tenemos nosotros el caso del Antiguo Testamento, que está prefigurado también como Moisés. Vamos a seguir leyendo la Escritura para que estén los detalles, ¿ya? Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Tienen poder sobre las aguas para convertirse en sangre, para herir la tierra con plaga cuantas veces. Aquí vemos nosotros, ¿cierto?, que la Biblia habla, el Antiguo Testamento tiene dos personajes bien específicos, ¿ya? Tenemos Moisés, que fue el que Dios utilizó para transformar el agua en sangre. Y Elías, que oró por 3 años y medio y no llovió. Entonces, acá Moisés representa el Antiguo Testamento y Elías se encuentra un Elías en el Nuevo. No todos nosotros sabemos que en el Nuevo Testamento el Elías fue Juan el Bautista. Todos están esperando a Elías. Y Jesús dijo, Elías ya vino. Fue Juan el Bautista.
No vino el Elías literal. Estaban todos esperando que viniera el Elías literal. Y resulta que no, era Juan el Bautista. Lo que se estaba esperando con el Elías que venía era un ministerio parecido como el ministerio que tenía Elías. Por eso en el tiempo final, acá en el libro de Malaquías, menciona que antes que venga el día de Dios tiene que aparecer Elías. Es decir, que deben aparecer cristianos que hagan un trabajo semejante a Elías. Vamos a buscar ese texto que está acá en Malaquías. Pero no hay duda si son candeleros, representa el Antiguo y el Nuevo Testamento. Aquí dice la Escritura lo siguiente, la última profecía de Malaquías, que viene hablando antes del día de Dios, dice la Escritura lo siguiente. Y aquí dice, Malaquías 4, 5 y 6. Y aquí yo envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible, es decir, el día final. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Aquí hay una profecía, que antes que el Señor Jesucristo venga hasta el fin a esta tierra, en su segunda venida tiene que venir Elías. Son hijos de Dios que están esparcidos por todo el mundo, en los 4 ángulos de la tierra, que están entregando un mensaje bíblico, espiritual. El Señor Jesucristo caminó por esta tierra, Él citaba la Escritura. Escrito está, escrito está. Él citaba la Escritura. Los profetas decían, esto es lo que ha dicho Jehová. Y los apóstoles entregaban el mensaje del Señor Jesucristo que habían recibido. No te dejes engañar con espíritus engañadores que hablan y citan cualquier cosa, pero no citan la palabra de Dios. Ten cuidado con los supuestos instrumentos que se levantan, que hablan de sí mismos, pero no hablan con los testigos, no hablan con el Nuevo y Antiguo Testamento. Esta es la palabra de Dios que tiene poder. Cuando Jesús se encontró con el diablo, Jesús le decía, escrito está, no solo de pan vive el hombre. Escrito está, no debes poner a prueba al Señor tu Dios. Escrito está, solo al Señor tu Dios servirá. Hermano, lo que se debe citar en un culto es la Biblia, es la palabra de Dios. Los testigos, el Nuevo y Antiguo Testamento. El Elías, el Nuevo Testamento. También hay un Elías para el Nuevo Testamento. Muy bien, vamos a leer el versículo 7, dice, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Por mucho tiempo la palabra de Dios, como dice acá el libro de Daniel, también dice que la verdad iba a ser pisoteada. La palabra de Dios habla de un instrumento que iba a ser pisoteada. Fue pisoteada por lo que rechazaron el mensaje de Jesús. Después los cristianos siguieron siendo perseguidos por Roma. Y en la Edad Media también, del año 538 a 1798, la iglesia es perseguida por el catolicismo. Es perseguido porque no querían que la Biblia la tuviera la gente. Entonces, y de hecho, por un tiempo también en Francia, cuando llegó la Revolución Francesa, las Biblias se quemaban en las plazas, la Biblia se llegó a estar en latín, la Biblia no se dejaba que la Biblia llegara a las manos de nosotros, no había una Biblia como de hoy día, hasta que se inventó la imprenta. Gutenberg crea la imprenta, y ahí el mensaje de Dios se comienza a expandir, siendo la Biblia el bestseller más producido, el libro más leído, a pesar que hoy día se rechaza, no se cree en él. Hay un espíritu que es el peor espíritu, como lo que estudiamos ayer, el espíritu de incredulidad a la Sagrada Escritura. La gente, cuando uno le habla de la Escritura, algunos se mofan, se ríen, tan sin fundamento, la Biblia, pero no es así. La bestia, ¿cierto?, que representa los poderes políticos de turno, muchos eran enemigos de la palabra, no que fueron enemigos de la palabra de Dios. Nosotros conocemos las inquisiciones católicas, cómo se atormentaba a la gente, y tantas cosas que sucedieron, ¿cierto?, que se hacían en nombre de Dios. Pero no se representaba a Dios. Donde hay asesinato no se puede representar a Dios. La Biblia dice que Satanás vino a matar, a destruir y a dividir. Versículo 8 dice, sus cadáveres estarán, es decir, los cadáveres, ¿cierto? El tiempo que la Biblia del oscurantismo, el caballo negro, cuando se oscureció el sol, la luna y las estrellas, que también vamos a estudiar, la palabra del Señor por un tiempo escaseó. Por eso la Biblia dice, mandaré un hambre no de pan, una sed no de agua, un hambre y una sed de oír la palabra de Dios. Este es un tiempo donde hubo que hacer la palabra de Dios. Por eso como Elías oró y no cayó lluvia, este periodo de tiempo, de estos 3 años y medio proféticos, hubo escasez. No caía a las personas el agua espiritual, el Espíritu Santo ni la Biblia, aunque habían hijos sinceros, porque no tenían acceso a la palabra de Dios. Dice el versículo 8, sus cadáveres, es decir, el ataque hacia la Sagrada Escritura,
y a quedar sus cuerpos en la plaza, porque en las plazas es donde se quemaban las Biblias históricamente. En las plazas era el lugar donde se juntaban Biblias y se quemaban. Usted puede buscar la historia de cómo se quemaban, era normal quitarle a la gente la Biblia, sobre todo también en el periodo de la Revolución Francesa. Pero esta gran ciudad, en sentido espiritual, se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Nosotros sabemos que Cristo no fue crucificado en Egipto, sino fue ni en Sodoma, fue crucificado en Jerusalén, pero de manera espiritual. Esta es una iglesia que está en apostasía. Sodoma, porque los principios morales se bajaron. Todos sabemos qué pasó en Sodoma. Y Egipto es un símbolo del ateísmo, del espíritu que estudiamos ayer, el género peor. Porque cuando Moisés llegó ante el faraón de Egipto y le dijo a él, yo vengo en nombre de Jehová, el faraón dijo, ¿quién es Jehová? Yo conozco a Jehová. Egipto se adoraba todo, menos al Dios verdadero. Los que adoraban al Dios verdadero eran los israelitas cuando entraron a Jerusalén. Egipto es un símbolo del ateísmo, ¿ya? De la incredulidad. Y los pueblos y tribus y lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio. Y no permitirán que sean sepultados. El Antiguo Testamento sufrió persecución, pero nunca fue sepultado. Los moradores de la tierra se regocijaron sobre ellos y se alegraron. Y se enviaron grandes regalos unos a otros porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. De alguna manera, muchas veces, como la Biblia habla la verdad, la gente se incomoda. Una vez dijo un predicador, cuando se predica la verdad, pueden suceder 2 cosas. Alguien que se convierta o alguien que se enoja. De alguna manera el mensaje a veces atormenta en el buen sentido de la palabra. Atormenta que muestra la verdad, dice realmente lo que es bueno y lo que es malo. Pero después de 3 días, dice la escritura acá, y medio, entró en ellos espíritu de vida, entró el espíritu de Dios. Enviado por Dios, se levantaron sobre sus pies, cayó gran temor sobre los que lo vieron, y oyeron una gran voz del cielo que decía, subir acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. El Antiguo y Nuevo Testamento, hermano, no fue detenido. De hecho, hoy día vemos, como dice la Biblia, la flor se marchita, la hierba se seca, dice San Pedro, dice un salmo, pero la palabra de Dios permanece para siempre. El Espíritu de vida, nuevamente, el Espíritu Santo de Dios comienza a hacer su trabajo, se inventa la imprenta y se comienzan a producir las Biblias y ya no hay nadie quien detenga la Biblia, porque la Biblia está en todos los lugares del mundo. Es así como estos 2 testigos salieron de alcance de las personas. Quizás la gente no crea, pero sí las Biblias usted la puede encontrar en cualquier lugar. Se puede comprar una, la puede leer. En aquella hora hubo un gran terremoto. La 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y el terremoto murieron el número de 7.000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios del cielo. El segundo ay pasó, y aquí el tercer ay viene pronto. Un gran sismo. Se dividió, por eso hoy día existen tantas divisiones religiosas, ¿cierto? Que todos tenemos la Biblia, pensamos cosas diferentes. Pero aquí hay algo bien importante, hermano, porque uno tiene que ser objetivo, tiene que ser no desviarse ni irse por las ramas. Aquí lo que importa son estos 2 testigos. Estos 2 testigos son el Nuevo y el Antiguo Testamento. Ellos son los candeleros que están aquí en la tierra alumbrándonos. Cuando unas personas no creen en el Antiguo Testamento, no, si el Antiguo Testamento no hay, es ley nomás, y el Nuevo es gracia, no, es mentira, le están mintiendo. La Escritura dice, toda Escritura es inspirada de Dios y es provechosa. Todas las cosas, dice San Pablo, que se fueron escribiendo fueron escritas para nosotros. La Biblia dice, es bien clara, en el Antiguo Testamento hay muchas profecías. En el Antiguo Testamento la gente también se salvaba por gracia. Nunca el ser humano se ha salvado por otra cosa. La Biblia dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. La gracia existía en el Nuevo y Antiguo. Dios no habla una cosa diferente en el Antiguo y una cosa diferente en el Nuevo, no. Dios habla el mismo mensaje. De hecho, les voy a leer yo un texto aquí en Apocalipsis, con este voy a concluir. Apocalipsis 14, versículo 6, miren lo que dice la Escritura. Vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno. Note, ¿cómo se le llama el Evangelio? Eterno. Es decir, que no ha tenido transformaciones, no ha sido remoficado, nada de eso. La Escritura dice que el Evangelio es eterno, siempre ha sido el mismo. ¿Y por qué las iglesias a veces piensan diferentes? Porque lo han interpretado mal. El mismo mensaje que predicó Jesucristo, el mismo que habló Pablo, el mismo que habló Pedro, que hablaron los apóstoles. Es el mismo, el plan de salvación es el mismo.
Así que el llamado de hoy día, hermano, es creer en los dos testigos. Usted no puede quedar con un solo testigo nomás. Va a quedar cojo. Necesita los dos testigos, que es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hermano, que el Señor lo bendiga, es mi deseo. Que el tema le haya gustado. Vamos a seguir la otra semana, el 24, les voy a subir un temita porque compartamos de Navidad. Vamos a estudiar juntos por qué Jesucristo vino a la tierra. ¿Cuál es su propósito que Jesucristo venía a la tierra? Que el Señor los bendiga. Y vamos a terminar como de costumbre con una oración. Estamos orando por ustedes. Ustedes oren por mí, oren por el hermano Fabián que graba, que sube. Oren por mí, hermano, para que necesitamos oración. Este es un tiempo que necesitamos orar unos por otros. Así que los invito a que también puedan orar por Antonio Pizarro. Incluyanme en sus oraciones. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, Señor, te damos las gracias por haber compartido un tema más. Tema tan bonito como estos candeleros que tú tienes en la tierra, Señor, que son el Antiguo y Nuevo Testamento, esta palabra bendita, santa, que fue inspirada mediante tu Espíritu Santo y es la lámpara, lo que nos alumbra hoy día en un mundo de tanta oscuridad. Te pedimos que tú bendigas a nuestros hermanos, perdona nuestros pecados, danos paz en nuestro corazón y que el mensaje pueda seguir prosperando en el corazón de los hermanos, estimular, ¿no es cierto?, que ellos compartan estos temas, se suscriban al canal. El único objetivo que tiene este canal es poder compartir un tema espiritual, algo espiritual de tu palabra que nos hace bien en estos tiempos finales. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga.